Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy traigo un streaming espectacular, pero espectacular, porque va a tener mucho entendimiento y sobre todo va a aclarar y disipar algunas cosas que a veces nos pasan y no entendemos por qué nos pasan. Así que preparen el té, el mate, el café o la agua o no preparen nada, pero esto va a estar buenísimo. Y primero, antes de empezar a desarrollar, quiero hablar de algunas cosas, unas efemérides, ¿eh? Em, No sé si ustedes están prestando atención eh, a lo que está pasando en el mundo que nos crearon, ¿sí? En este mundo que nos crearon, no que lo creamos nosotros porque fuimos parte inconsciente de este desarrollo. La mayoría no está consciente en lo que hace. Entonces, en esa inconsciencia, no sé si se pusieron a dar o se pusieron a ver o se dieron cuenta de cómo se empieza a repetir en un montón de lugares el número 66. Es como vaticinando lo que viene. ¿M? Que yo sé que la mayoría no presta atención, lo sé, pero yo que voy prestando atención, o me dispongo a ello también a prestar atención, porque muchas veces no prestamos atención porque la mente nos distorsiona, ¿sí? Nos lleva para otro lugar. El número 66, desde que comenzó esta semana, se está repitiendo por todos lados. Lo nombran en la radio, lo nombran en cifras, lo nombran, eh, o por ejemplo, parás en una farmacia y el reloj marca las 6:06, o sea, está por todos lados, ¿sí? Y recuerden que estamos a vísperas de comenzar el Mundial. El Mundial es un evento que mueve muchísima energía y que cambia la perspectiva de lo que está creado, ¿sí? Por eso hoy vamos a hablar acerca de la energía y la perspectiva. Pero antes de comenzar a hablar de esto, ya son reiterados los casos en donde me piden, Miguel, ¿vos viste otra vez lo que puso Gary Daniel que escribió? Y escribió algo muy bueno mientras yo estaba en el encuentro, que cuando yo estaba en el encuentro hablando de ciertas cosas con ciertas palabras, resulta que las encuentro también esas palabras explicando prácticamente de la misma forma lo que es el tema de vivir acá, de entender y ver y estar bien, ¿sí? Así que voy a ir a leer este escrito y después voy a partir de ahí para explicarles un montón de cosas que tengo preparadas para hoy, que es el tema de la energía y la perspectiva, ¿sí? Así que prepárense porque esto va a ser muy esclarecedor cuando a veces nos pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan, o a veces también esto de decir, yo puedo hacerle mal a alguien. Me lo han planteado mucho eso. A ver, Miguel, yo, si estoy mal o estoy insatisfecho, insatisfecha, enojada, enojado, ¿le puedo hacer mal a alguien? Y la respuesta es sí, pero no el mal propiamente dicho que ustedes consideran, pero porque todos me dicen, pero yo no quiero hacer el mal, pero no se trata de hacer el mal. Lo generás igual porque al no tener dominio de tu energía, esa energía va a generar un impacto de choque y va a alterar la perspectiva del otro. Y toda energía que altere la perspectiva del otro, por ende es algo malo. Por eso, eh, cuando nosotros cedemos, ¿sí? Cedemos ¿por qué? Porque hay algo que quiere cambiarnos la perspectiva, el enfoque hacia donde nosotros tenemos la atención, hacia donde llevamos la energía. Que la atención es llevar la energía para crear. O sea, esto ya lo hemos hablado mucho que nosotros nos tenemos que crear el encuentro con nosotros mismos. Por eso, a nivel particular, el espíritu nos lleva por diferentes sucesos para que esos sucesos nos creen, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ser para encontrarnos. Y una vez que esos sucesos nos crean el encuentro, ¿sí? Nosotros empezamos a vivir de lo que se llamaría o se llama el plano consciente. ¿Por qué? Porque nos dejamos mover por los designios del movimiento de la energía espiritual. No nos movemos por los desenfoques de las perspectivas que tenemos a diario. Entonces, vamos a ir a leer este escrito que está buenísimo y después vamos a volver y voy a ir parando y cada vez que pare yo voy a ampliar la información y se van a dar cuenta cuando amplíe la información porque se la voy a explicar para que la tengan en cuenta, ¿sí? Así que bueno, vamos allá y comenzamos. Espero que se escuche del otro lado, yo al menos el micrófono lo tengo abierto y esto dice así. La estructura de la existencia nunca cambia. Solo tu perspectiva lo hace. Y estamos de acuerdo, es así. A ver, esta existencia tiene todo lo que nosotros
no necesitamos, ya sabemos que hay. Entonces, en todo eso que existe, nosotros podemos llegar acorde a nuestra perspectiva, pero en realidad la estructura de esa existencia no cambia, no cambia. Y ustedes decir, sí, pero mire, pero vos no dijiste que cambió el cielo y que se movieron las estrellas, pero eso es parte de la estructura de la existencia. ¿Sí? Lo que quiere decir acá es que vos no podés cambiar, vos no podés cambiar lo que ya existe, pero sí vos podés cambiar la perspectiva en lo que estás existiendo, en lo que estás desarrollando. ¿Sí? Dice, tratar de entender la realidad última desde la perspectiva de la conciencia humana es como tratar de ver todo el cielo desde el fondo de un pozo. Últimamente, Gary Daniels está siendo muy crítico a lo que está pasando. Se nota que ya no lo tolera y no lo va a tolerar. Porque el momento que uno rompe el velo de lo inconsciente y va al plano consciente, uno ve el conflicto. Esto es como decía Bentop, ¿no? Que en realidad lo que nosotros estamos intentando hacer y que el mundo entero intenta hacer es salir del conflicto. ¿Sí? ¿Por qué salir del conflicto? Porque ese conflicto es la saturación y el fin de una perspectiva que no cambia. Entonces, cuando vos ampliás tu consciente, ampliás tu perspectiva. Y cuando ampliás tu perspectiva, encontrás un campo de vivencia que ya no te permite ir de donde venías. Qué buen streaming este. Qué buen streaming. Continuamos. Dice, todos estamos en el proceso de definirnos a nosotros mismos. Cada acto es un acto de autodefinición. O sea, esto es lo que explicaba antes de comenzar a leer. Si te complace cómo te has creado, si te sirve, seguirás haciéndolo de esa manera. Si no lo eres, te detendrás. Esto se llama evolución. Exactamente. Por eso, a nosotros, ¿sí? Nos quieren hacer creer que como vivimos, ¿sí? Vivimos bien. Y la respuesta es no. Pero al convencernos que vivimos bien, y la mente también nos quiere boicotear y nos quiere hacer creer que vivimos bien, nosotros perdemos nuestro sentido evolutivo. ¿Sí? Si hago una pausa es porque estoy desayunando, que no desayuno porque no desayuno a la mañana. Paso de largo. Mi único desayuno a la mañana es es jengibre, para los que me preguntan. El otro día, punto aparte, veía a una persona que estudia los genes, 98 años, y le preguntaron, ¿cómo hizo para llegar a los 98 años? Y dice, escuchando mi cuerpo. Cuando tengo ganas de comer, como. Cuando no tengo ganas de comer, no como. ¿Sí? Teniendo la mente en blanco. ¿Sí? Y también tratando de tener una dieta equilibrada, no saturada y lo más importante de todo, no hacerse problemas. En un mundo que está lleno de problemas, hay que hacer lo contrario, hay que tratar de no tenerlos. Entonces, 97 años. Y prácticamente lo que hablaba de lo que él hace es prácticamente lo que está haciendo la mayoría acá de los que yo conozco al menos, ¿sí? Y uno no lo hace para solamente llegar bien a viejo. Yo no vivo para llegar bien a viejo. Yo vivo porque siento lo que tengo que hacer hoy y estoy despojado del mañana también. Entonces, también cuando uno se despoja del mañana es cuando la perspectiva está más pura, ¿sí? Cuando el enfoque está más claro y las decisiones son más correctas. Y sobre todo también tenés una limpieza interior extraordinaria, porque vos no estás ni atrás ni adelante, o sea, no vas para atrás del pasado de todo lo malo que te pudo haber pasado, o lo bueno, y que saben una cosa, yo hoy estoy viendo que cada día más la gente no se agarra de los sucesos malos, la gente se agarra de los sucesos buenos que vivió, y saben una cosa, entre agarrarse de los sucesos malos que vivieron y agarrarse de los sucesos buenos que vivieron, muchas veces creemos que si nos agarramos de lo malo que vivimos, vamos a enfermar, vamos a sufrir y vamos a estar mal. Pero cuando creemos que nos agarramos de los sucesos buenos que vivimos, creemos que vamos a estar bien y demás. Y tanto agarrarse de los sucesos malos y bueno, lo que ya pasó es estar en la misma perspectiva, en el mismo enfoque, ¿sí? Porque no estás en este movimiento hoy, ¿sí? Estás en un movimiento que ya se puso energía para crearlo y para vivirlo y ya se terminó. Entonces, uno sigue alimentando algo que ya no existe y por ende eso derrocha energía vital. Yo he escuchado a muchas personas que se quedan en lo bueno, ay, cómo me gustaría volver para atrás y vivir lo que sentía cuando vivía con mi esposa y que ahora nos separamos. Ya se terminó. O sea, eh, la importancia de vivirlo y entenderlo por qué lo vivo. De decir, viví esto, bueno, ya lo viví, ahora tengo que vivir otra cosa. No, no puedo quedarme agarrado a ninguna vivencia porque si no, siempre me quedo en una sola perspectiva, ¿sí? Y esto es lo que plantea aquí este escrito que continúan. Si te complace como te has creado, si te sirve, seguirás haciéndolo de esa manera.
Si no lo eres, te detendrás. Esto se llama evolución. El proceso es lento porque a medida que evolucionás sigues cambiando tus ideas sobre lo que realmente te sirve. Lo único que cambia a medida que evolucionás es tu idea de lo que te sirve. Y eso se basa en lo que crees que estás tratando de hacer. La pregunta de lo que estás tratando de hacer entonces se convierte en una cuestión de primordial importancia. No solo en tu vida en general, sino en cada momento de tu vida específicamente. Porque es en los momentos de la vida cuando se crea una vida misma, no por fuera. Cuando usted se está preparando para fumar ese cigarrillo, o cuando usted está preparando para freír y comer ese animal, y cuando usted está preparándose para cortar a ese hombre en el tráfico, si el asunto es grande o pequeño, si la elección es mayor o menor, solo hay una pregunta a considerar. ¿Es esto lo que realmente soy? ¿Es esto lo que elijo ser ahora? Y entender que no importa es intrascendente. Todo tiene una consecuencia. La consecuencia es quién y qué eres y quién y en qué te conviertes. Todos estamos en el acto de definirnos a nosotros mismos en este momento. Cada acto es un acto de autodefinición. Todo lo que piensa, dices y haces declara, esta es quién soy. Ahí está. Ahí quería llegar. ¿Eh? Eh, Viene la ampliación de mi parte. Nosotros, cuando caminamos por la vida, o cuando nos criaron nuestros padres, o cuando recibimos educación, yo creo que nadie, nadie quiere ser malo o considera que hace cosas malas. Yo creo que por eso, desde el momento que cuando hay un juicio que se le pregunta a alguien que hizo una macana, ¿sí? Son muy pocos que en ese momento tienen un periodo de conciencia y dice, sí, fui yo, no sé, le pegué como el caso del estudiante que le pegó al profesor, recién venía escuchando la radio, eh, porque a veces pongo la radio mínimamente, pero no ni informativa, sino de música, y cortan y pasan así como noticias que van pasando. Últimamente estoy muy paisano, me levanto muy temprano. Y a esa hora de la mañana ya te empiezan a bombardear con noticias. Un estudiante se enojó con el profe de música, se levantó y le pegó una piña de tal manera que le rompió la mandíbula y tuvo que ir a operación y demás, ¿no? Y seguramente ese estudiante, ¿sí? Él considera que lo que hizo está bien, ¿sí? Que hizo justicia, que se la merecía el docente, ¿no? Y seguramente el docente considera que lo que hizo el estudiante está mal, ¿sí? Porque no le podía pegar, porque vulneró su cuerpo, sus derechos y demás. Entonces, siempre de ambas partes es muy difícil que se reconozca quién se mandó la macana, ¿sí? Por eso, siempre, en la mayoría de los casos, cuando uno escucha, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, como dice el dicho. Porque en realidad son muy pocos los que se mueven por la vida conscientemente y pueden definir y discernir entre lo que hacen y dejan de hacer. Y son muy pocos los que pueden cambiar la perspectiva de lo hecho, ¿sí? Porque lo hecho, al estar creado con un solo enfoque de perspectiva, prevalece esa perspectiva y es muy difícil que esa situación te saque y te haga ver lo contrario cuando esa situación fue creada desde lo contrario. Uf, creo que espero que me puedan seguir ahí. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo creo una mesa que a mí me parece hermosa, ¿sí? Es muy difícil aceptar si viene otro y dice, no, esa mesa es horrible. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo lo creé desde la perspectiva de mi enfoque de lo que considero hermoso. Pero el otro la analizó desde otro enfoque, otra perspectiva que lo considera espantoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros no podemos ver, ¿sí? Desde qué perspectiva estamos viviendo. Y particularmente, son muy pocos los que realmente hacen maldad. Y usted va a decir, no puede ser lo que estás diciendo. Son muy pocos los que realmente hacen maldad. ¿Por qué? Porque en el mundo que prevalece, que tiene un solo enfoque de perspectiva, y la perspectiva que tiene es decadencia, es descontrol, es daño, ¿sí? Es anclaje, es agarrarte con sucesos que son considerados o muy desastrosos o muy extraordinarios, ¿sí? Parte de la maldad es parte de ese modelo y la mayoría vive en ese modelo de vida. La mayoría vive en ese modelo de vida, entonces uno no puede culpar a una persona cuando se enojó con la otra y no sé, y la otra se empezó a sentir mal, porque no lo hizo considerando que estaba haciendo un mal. Lo hizo porque en el enfoque de su perspectiva algo alteró la perspectiva que tenía del suceso que estaba viviendo. Listo, ya puedo terminar este streaming acá y los mando a todos a pensar.
usar ahora, porque eh, es el que lo entiende puede llevar esta vida, miren, escuchen. Ahí vuelvo. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Escuchan como una llama de fondo? Es porque estoy haciendo algo acá en mi casa. Em, ¿No les pasó muchas veces que ustedes están bien y que cuando están bien, ustedes tratan de cerrarse, tratan, es como les dije yo, que a los que, por ejemplo, no sé, no quiero terminar solo, quiero conseguir una pareja, pero no me abro porque tengo miedo a fracasar y que me enamore de vuelta y que el otro no. Ya está, el fracaso ya está, o sea, eh, y ya vamos a hacer algo más profundo acerca de esto porque lo que considero fracaso que no hago para no fracasar, es el fracaso que ya tenés no haciendo nada, o sea. Pero ya lo vamos a abordar. ¿No les pasó que cuando ustedes están bien, ¿sí? Se cuidan, no hablan con nadie y demás, y viene alguien a generarle conflicto? Pero ¿por qué pasa esto? Porque en realidad, el estar en esa perspectiva, es estar en una perspectiva diferente del común denominador de cómo tenés que vivir para ser humano, ¿no? Fíjense que en la perspectiva del humano que nosotros tenemos como creación, ¿sí? Que no es creación, porque la creación nunca cambia, lo que cambia es la perspectiva, por eso al humano se le cambió la perspectiva, ¿no? Porque como cuesta, como es difícil cambiar la creación, como el ser humano no se puede meter en esa creación todavía, aunque está jugando a ser Dios. Entonces, ¿qué hicieron con nosotros? Nos cambiaron la perspectiva, porque no se puede cambiar lo creado, pero sí se puede cambiar la relación que tenés con lo que está creado. Entonces, al cambiar la perspectiva, el común denominador de la gente vive en esa perspectiva de conflicto constante. Entonces, cuando detectan que uno no está en ese conflicto o está bien, en realidad, cuando vienen a alterar o vienen a invadir esa propiedad del estar bien que sos vos, no lo hacen por maldad, lo hacen por desfasaje de energía. O sea, quieren en parte conectar a esa perspectiva y tener ese enfoque y tener esa tranquilidad. Pero como no saben de perspectiva, como no saben de enfoque, de tranquilidad y de energía, ¿sí? Accionan bajo la perspectiva que están acostumbrados a vivir, que es una perspectiva de choque, es una perspectiva de ego y es una perspectiva de envidia. Entonces van a inmediatamente, ¿sí? Como no pueden tener tu tranquilidad, te la tienen que sacar. Porque en parte esa es la forma de vivir bajo esta perspectiva que tenemos a diario. Por eso toda la gente está alterada, toda la gente está disconforme, toda la gente está enojada, toda la gente está frustrada, toda la gente está vacía. Hace un montón de cosas en la perspectiva que habitan a diario y saben que falta algo más. ¿Sí? Entonces, lo que falta algo más es la perspectiva que ya se abrió y que vos no la podés crear afuera. Eso es el vacío que sienten y que falta algo más y no sé qué. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para crear esa perspectiva que ya está abierta, parte de todo lo que creaste ya se disolvió, ya se terminó. ¿Por qué? Porque no tiene una retroalimentación espiritual. Y al no tener retroalimentación espiritual, no tiene el movimiento que necesitas para crear y vivir desde la otra perspectiva, que son infinitas las perspectivas que hay de vida. Por eso nosotros en este pasaje tenemos la posibilidad de vivir varias perspectivas. ¿Sí? En el otro pasaje, cuando dejamos este cuerpo, vamos a vivir otras perspectivas. Y dentro de ese mundo también vamos a poder encontrarnos con varios choques de perspectivas. Por eso les digo, amen y encuéntrense y díganse las cosas y atesoren los momentos con el otro, porque esa perspectiva y ese enfoque no lo tenemos cuando dejamos el cuerpo de la misma manera. ¿Sí? Fíjense que cuando todos los casos y sucesos que hay de gente que mueren, cuando vienen y tienen relaciones con otras energías, dicen, el amor que se vive del otro lado, es ese el amor que acá en este mundo no existe. No, no existe. Por eso son muy pocos que pueden traer ese amor de ese mundo. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que pueden conectar como humanos acostumbrados a una perspectiva a esas infinitas posibilidades de existencia que hay. No muy pocos, ¿no? Entonces, cuando ustedes están bien y alguien viene a drenarlos y a pincharlos y le quiere generar conflicto y demás, y porque esa es la perspectiva a la que está acostumbrada a vivir. Y ese emisor, ese mandatario, vino a sacarte el enfoque y la perspectiva que estás empezando a modificar. Y la manera es inconsciente. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, no sé, yo te estoy teniendo sentimientos por algo, por alguien. ¿Y qué pasa? Ese sentimiento por ese algo, por alguien,
ese sentimiento viaja al otro. ¿Por qué viaja al otro? Porque cuando con el otro yo estoy conectado en energía, por eso cuando yo les digo, no haga macana, el último paso que tienen que hacer, el último paso es el contacto físico directo. ¿Por qué? Porque es un intercambio de energía más fuerte, más profundo, ¿sí? En donde se intercambian las energías. Parte de mí va para vos y parte de vos viene para mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Como siempre les digo, cuando hay una temática profunda que revela y que saca a la gente del hechizo, ¡pum! Distracción. Eh, y eran los de Camusi, los de gas de acá, de Red. Porque, aunque no lo crean, en esta zona olvidada y alejada tenemos gas de Red. Es una cosa increíble, ¿no? Que cuesta decir, ¿cómo puede ser que tienen gas de Red y yo acá en Córdoba, en zona turística, ando con leña? Bueno, esas cosas que uno nunca va a entender. Por eso también quieren tanto la Patagonia, guarda con lo que digo, por eso los sectores de afuera están tan interesados en esta zona, porque hay muchos beneficios y hay muchos recursos que en el resto del país no los tienen. Es más, ahí para descomprimir un poquito y disipar la energía que quiere frenar el streaming, mandarle un saludo grande ahí a Sergio, a Juan, a Cris, mis amigos que estuvimos estudiando las ciudades de 15 minutos y estuvimos hablando de lo que se venía, que ya era un hecho y la mayoría pensaba que era teoría de la conspiración y resulta que ya el municipio o ciertos sectores se empiezan a reunir con el municipio de Bariloche para hacer una ciudad de 15 minutos en la parte andina, ¿sí? Fíjense la importancia que cuando nosotros pensábamos que era un lugar paradisíaco, tranquilo, alejado de eh, todo lo contrario, van a hacer una ciudad de 15 minutos allá en Bariloche, y cuando esto era un hecho de conspiración, terminó resultando cierto, porque ya las autoridades lo están hablando, son autoridades políticas y demás. Entonces yo no sé muchas veces qué más quiere la gente de hechos. Y ahí nos damos cuenta, y con esto también, ¿por qué lo digo? Porque calza perfecto para hablar cuando la gente vive de una sola perspectiva. ¿Eh? La gente al vivir de esa perspectiva no le deja vivir otras posibilidades. Inclusive te niega cuando tenés todos los hechos en la mano. Y en realidad esos hechos que tenés en la mano, muchas veces dicen, no, pero es tu verdad. Y la respuesta es no, porque eso viene a imponerse frente a todos, para mantenernos siempre en la misma perspectiva de existencia. ¿Sí? Después cuando estén insertos y metidos dentro de la ciudad de 15 minutos, ni siquiera se van a recordar porque ya están metidos. Y lo tienen ya tan avalado y lo tienen tan dentro de su ser que lo que tendrían que haber visto para saber lo que ocurría, no lo ven porque ya están dentro. Y el que está dentro muchas veces no ve lo que está ocurriendo, ¿sí? Por eso, una vez más, que dije siempre canal que era de hechos, ahí están los hechos para todos. Una vez más, teníamos razón. Comienzan a proyectarse la ciudad de 15 minutos para esta nueva Agenda 2030, que de hecho también las universidades ya la están trabajando, que están hablando de la Agenda 2030 de lo que se viene, ¿sí? Por eso, volviendo, nadie intenta hacer el mal al otro, nadie. Pero lo que pasa que cuando en la dinámica y en la relación entre dos energías que se encuentran, ¿sí? De una parte está la tristeza, está la necesidad, está el decir qué me pasó, o está el por qué se terminó, o está esto de que me da bronca de ciertas actitudes del otro y que yo no me esperaba y demás. Todo eso es lo que genera daño en el otro. Inconscientemente la energía viaja.
La misma energía que era de amor o de equilibrio se transforma en una energía contraria, ¿sí? De destrucción y de odio. Entonces nadie intenta generarle mal al otro, pero se genera igual. ¿Por qué? Porque ya está generado dentro de uno y se genera adentro, ¿sí? Por eso, cuando ciertas dinámicas, ¿sí? Cuando ciertas dinámicas, eh, a ver, voy a aclarar algo, voy a aclarar algo y espero que se lo tomen todos, eh, se los tomen bien, se los tomen bien porque me está pasando mucho y, y quiero explicar esto. Es muy importante explicar esto porque quiero explicar lo siguiente. Cuando yo hago un streaming, cuando yo hago un vivo, cuando yo hago un taller, cuando yo hago un encuentro, ¿sí? Yo hablo de cosas que pasan. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Hablo de cosas que pasan, dejo que cada uno decida, dejo que cada uno ponga su perspectiva, pero trato de mostrarles hechos y mostrarles situaciones de lo que pasan para todos, ¿sí? Pero no ando apuntando con un dedo y decir, vos tenés que hacer esto y imponerle, o interrumpo y me meto en lo que él decida. No, yo simplemente hablo de manera general de cosas que pasan, de sucesos que ocurren tanto desde la materia y desde el espíritu. Pero a mí me pasa que a veces arranco en un streaming, ¿sí? O arranco un vivo y la gente me mandonea. Me dice, no, apaga el chat, no, deja de hacer eso, no, no digas eso, no, no digas aquello, no, no digas lo otro. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? Eh, es como que quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Y lo demás, dejar de hablar de eso o dejar de hacer eso o apagar el chat. Y ahí es cuando yo digo, eso también es estar en una sola perspectiva. Porque en, tengo, en la vez pasada eran 400 personas en un vivo. 400 personas. Y lo que yo quiero no quiere decir qué es lo que el otro quiere. Inclusive lo que quieren ya está mal, porque estoy con un quiero. O el hecho esto de decir, seguí con el hilo conductor, uy, cambiaste de tema, uy, te fuiste, uy, te sacaron, uy. Es todo queja, es todo crítica. Yo sé exactamente lo que hago. Eso. Sé por qué lo digo, sé por qué lo hago y sé por qué tengo que a veces cambiar y volver. ¿Sí? Pero me escriben por el interno acá y me dan órdenes. Y ni siquiera mi madre me da órdenes. Entonces, ni siquiera yo les doy órdenes. No le digo esto es una orden y si no lo haces te va a ir. No lo hago. Sí, por eso les digo, a ver, escuchen lo que estoy transmitiendo en este streaming. No me enojo, pero no saben quién soy. ¿Sí? Y saben una cosa, menos mal que no soy como las historias de Jesús, cuando agarró y les dijo a todos que estaban muertos, estaban llenos de huesos de muerte, que no lo escuchen, ¿sí? Y que los mandó a todos a freír churros. Menos mal que yo no hablo así en este 2026, porque aquí no queda nadie. Se van todos ofendidos, ¿sí? Entonces, escuchen lo que digo, no se trata, esa es la falta de adaptación del ser humano al entorno, tal cual. Tal cual, me cuesta adaptarme a algo nuevo, me cuesta adaptarme cuando estoy en un streaming con 400 personas, me cuesta entender, me cuesta poner la lógica, todo me cuesta, pero lo más triste es que creo que tengo razón de lo que estoy reclamando y no se trata de razón, se trata de perspectiva. Por eso explicarle a tantas personas para mí nunca fue fácil. ¿Eh? Pero de hecho, si hay algo que tengo claro, siempre fui muy respetuoso y a nadie lo mandoneé y le dije lo que tenía que hacer y lo traté mal como con determinación. Cálmense, respiren. La información va a llegar igual. No, 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 no es más, no están perdiendo nada, no están perdiendo nada, ¿sí? Eh, por eso quería explicar esto porque me pasa que últimamente también eso es cuando me dicen, uy, la distracción de, no sé, uy, pasó una mosca, Miguel, la mosca te está distrayendo. Uy, tenés un auto prendido atrás, Miguel, el auto te está distrayendo, pero también ustedes me están distrayendo planteándome estas cosas. ¿Eh? Entonces,
En vez de estar en el yo, en el que yo quiero escuchar o yo necesito esto, salgan del yo y pónganse a escuchar el streaming sin poner ninguna objeción. Cuando termine el streaming, pongan objeción, si están de acuerdo, si están en desacuerdo. No pasa nada en eso. Pero mientras está el streaming, recuerden que no son los únicos que están escuchando. Hay 144 participantes en este preciso momento. Hay 144 realidades, hay 144 perspectivas, hay 144 necesidades, hay 144 problemas, que no creo que sean 144 problemas, creo que deben ser, no sé, 10 millones, pero eso, quédense tranquilos, ¿eh? Porque también esas son energías que interrumpen. ¿Mm? Es lo mismo que pasa cuando, es lo mismo, miren, esto, los hechos pasan solos. Cuando hay, no quiero hacer mal al otro en energía, vas a hacer mal igual. ¿Por qué? Porque en realidad no estás aceptándola y si no aceptás la situación, ya estás haciendo mal. Te estás haciendo mal vos y si te estás haciendo mal vos porque no aceptas la situación, también estás haciendo mal al otro. ¿Eh? Si, si vos te sentiste al lado del otro, no te sentiste abordado, amado, querido, te sentiste utilizado, te estás haciendo mal vos, también estás haciendo mal al otro. ¿Sí? Como este caso, si ustedes se sienten mal porque yo tengo que cambiar las temáticas y explicar y demás, se están haciendo mal ustedes y también intentan hacerme mal a mí. ¿Sí? Es simplemente eso. Por eso me anticipo y les explico y les aclaro para que no se hagan daño y no se preocupen cuando tengo que cortar el hilo conductor y demás. ¿Sí? Así que bueno, eso quería decir porque es muy importante para tener un equilibrio y un orden, sobre todo cuando se transmite frente a tantas personas. Para ir resumiendo y terminando, nadie intenta hacer daño, ¿eh? Nada más que no puede cambiar las perspectivas, ¿eh? Del enfoque que tiene frente a la situación que se le presenta. Por eso, mientras, ahí lo decía muy bien Gary Daniels, mientras sigas viviendo de la misma manera, sigues en la misma perspectiva. Empiezas a evolucionar cuando cambia la perspectiva del suceso y de la situación que te toca vivir, ¿sí? Entonces ustedes deben decir, pero Miguel, entonces siempre tiene que haber una perspectiva de equilibrio. No, no tiene que haber una perspectiva de equilibrio. Si vos querés una perspectiva de control, vas a tener de descontrol, vas a tener descontrol. Pero después tenés que saber y aceptar que tenés descontrol porque tu perspectiva frente a la situación fue descontrol. Y ahí está el problema. Después nadie quiere aceptar, ¿sí? Nadie quiere aceptar el descontrol por vivir el suceso con la misma perspectiva de siempre. Y ahí es cuando empieza a pasar, uy, yo no sé por qué en mi vida siempre me pasó lo mismo, porque viviste siempre de la misma manera. Si no te hubiese pasado otra cosa. Y no, pero yo intento todo para hacer lo mejor. Sí, pero estás intentando todo para hacerlo mejor dentro de la misma perspectiva. Por eso siempre llegás a lo mismo. Y no tenés que hacerlo mejor, tenés que cambiar la perspectiva. Y la perspectiva te va a dar otra realidad, que no es ni mejor ni peor, es otra realidad. Pero al vivir otra realidad, estás saliendo de la realidad que vivís siempre a diario. Entonces, este mundo, por eso siempre es cíclico y siempre terminamos en lo mismo, porque la mayoría de la humanidad nos hace vivir la misma perspectiva. ¿Sí? La perspectiva de inicio, comienzo, auge y caída, porque es la perspectiva que nos dieron a este sentido de vida humana, al cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, así como ocurre en una civilización, ocurre en el cuerpo. El cuerpo tiene un inicio, un auge, una expansión y una caída. Y el mundo creado por el hombre, bajo esa perspectiva, tiene lo mismo. Por eso en estos momentos de tanto conflicto, de tanto caos y demás, llegamos a este punto por el cómo vivimos el encuentro y cómo fue la perspectiva con la realidad de esos encuentros que fuimos creando todos y como lo creamos desde una perspectiva que no nos permite ser conscientes, hoy tenemos una actualidad que la mayoría no quiere aceptar. Qué buen streaming es este. Por eso, moraleja o postdata o como quieren llamarlo. ¿Mm? Hoy, ¿sí? Hoy estamos viviendo lo que no queríamos vivir, pero mientras tanto lo estábamos haciendo y no sabíamos que lo estábamos haciendo. Por eso aclaro de lo que viene con las ciudades de 15 minutos.
o cuando les dije todo lo que iba a ocurrir, o cuando les dije no vayan a la universidad, hagan oficio, o cuando les dije lo que iba a pasar con las vacunas, que de hecho el otro día hice un streaming en donde el mismo justicia que te obligaba es la misma justicia que ahora te dice, no, la vacuna, a esta chica la mató la vacuna Sputnik. Pero todos estábamos, todos no, yo no, pero muchos estaban poniéndose eso y muchos estaban viviendo esa realidad y resulta que la realidad que estaban viviendo, creyendo que estaban haciendo el bien, era el mismo mal que salió del bien que habían creado. Uy, eso es a donde quería llegar. Ahí, ahí quería llegar. ¿Mm? Por eso a mí me dicen, Miguel, qué paciencia tenés. Miguel, qué paciencia que nos tenés. Miguel, qué paciencia que no tenés. Porque sé desde la perspectiva que viven y son inocentes. Son inocentes. ¿Y saben por qué son inocentes? Porque la mayoría escucha y la mayoría vio y la mayoría esperó el milagro y la mayoría sigue viviendo en la misma perspectiva. Y eso que pasó, no pasó solo para que te sanes. O eso que viste, no pasó para que veas algo como un show de magia y después siga con la misma. Eso pasó para que cambies la perspectiva de tu vida. Si vos, con lo que viste y con lo que escuchaste, no cambias tu perspectiva, vas a seguir enfermo o vas a volver a enfermar. ¿Mm? Esto lo dije un montón de veces y lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Yo no puedo no hacer nada con lo que vi porque lo que vi rompió mi perspectiva. Me sacó de una realidad que en esa perspectiva eso era imposible, pero era en esa perspectiva. No quiere decir que no sea posible y no sea parte de la vida. Por eso esto también era lo que decía Bentop. ¿Qué pasó? Esta humanidad se encargó de matar el milagro y el milagro era parte de de una diferente perspectiva que también se daba en este mundo y que se fue sepultando y que las religiones también sepultaron esa maravilla de acoplarse y vivir esas realidades que también están y que hoy, sí, cada día están menos. Por eso el milagro siempre estuvo, nada más que el ser humano se encargó de ir matándolo, ¿sí? Y eso está buenísimo porque es en realidad lo que pasa y la gente no se da cuenta. El milagro no era que te quedaras con esa persona para siempre. El milagro es que pudieras pasar y encontrarte con esa persona, no que te quedes con ella para siempre. Porque si esa persona, ¿sí?, de esa manera se queda para siempre así, no evoluciona ni una parte ni la otra. Y toda parte que no evoluciona, por ende, va a generar daño. ¿Y qué es el daño? Es repetir siempre la misma perspectiva que no te permite mover la energía que te hace evolucionar. Por eso, si no hay evolución, hay conflicto. Y si hay conflicto, hay caos. Y si hay caos, habrá guerra. ¿Eh? Por eso cuando hay conflictos, hay caos y no hay evolución, hay guerra. Y cuando las personas tienen esto dentro, el panorama, la realidad y el día que te plantean plantean bajo estos pilares fundamentalistas de un mundo que viene desarrollado y creado desde esa perspectiva bajo esos fundamentos. Quien sale de esos fundamentos hace un mundo fuera de este mundo porque no es que es un mundo fuera de este mundo, es parte de la misma creación, porque no se puede cambiar lo creado, pero sí se puede cambiar la perspectiva. Por eso no se trata de tirar abajo la Matrix, se trata de ir a encontrar esa perspectiva que no tiene nada que ver con esta Matrix creada y este sistema de control, que es parte de algo que existe y siempre existió, pero no hemos encargado de matarlo. Como así, por eso también no los corrijo, les explico y les aclaro que no maten el milagro también siendo con esta actitud de mandar, hacer esto, aquello, lo otro. No, dejen que las cosas pasen y pregúntense, a ver, ¿por qué pasó eso y lo cambió, lo cambió y lo volvió? Pero si ustedes se quedan en el no porque estuvo mal, porque venía bien y lo cambió, ahí ya están en la misma perspectiva de conflicto y no evolucionan. La evolución, ¿cómo fue siempre la evolución en este medio? La evolución siempre fue adaptación. El ser más adaptado era el ser más evolucionado. Por ejemplo, si nosotros vamos al frío, bajo 50 grados bajo cero, y estamos todos congelándonos, y viene uno que se tira al agua y salen semidesnudo del agua, y no le pasa nada, nosotros decimos, uy, qué evolución debe tener este hombre para poder estar frente a este frío y tirarse al agua y que no le pase nada. Yo me estoy congelando y estoy abrigado. Y nosotros vamos a decir, uy, qué evolución, qué bueno que pueda tener ese manejo del medio acá. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa en este mundo. ¿Por qué Jesús era Jesús? Porque tenía un manejo del medio y una mirada, otra perspectiva en un mundo en donde vivían todos con la misma perspectiva.
Al salir de esa perspectiva, salió del conflicto que genera la perspectiva. Y esa perspectiva que yo encuentro, si me quedo lo suficiente y no la evoluciono, también me va a generar conflicto. Y eso es otra trampa que la mayoría no ve. No, yo ya cambié la perspectiva, ya, no sé, salí de la Matrix, no saliste nada de la Matrix, te estás volviendo a anclar de vuelta a la misma perspectiva dentro de la misma Matrix, porque la tenés que seguir evolucionando. El otro día me encontré con una persona que para mí es un ejemplo y le digo, cada día te veo más bien. Y me dijo, es que yo sigo mi viaje, yo sigo todos los días. Es constante e incesante. No hay un día que digo, no, ya está, ya alcancé esto, ya vivo tranquilo, ya. No, es todos los días tengo que evolucionar la perspectiva que me voy encontrando porque esa perspectiva me permite crearme en un mundo que busca desintegrarnos a diario. No me crean nada. No, no vengo a que me crean, vengo a explicar cosas que pasan. Y esas cosas que pasan, pasan en el mundo de las infinitas posibilidades. Y creo que debo ser uno de los pocos que trata de no matar el milagro, milagro que todo el mundo necesita. De hecho, todo el mundo tanto necesita el milagro que los mensajes que he recibido de gente que ha sanado y ha tenido milagros es maravilloso. Desde patologías crónicas irreversibles se empezaron a revertir y los médicos nuevamente no saben por qué se revierten. ¿Sí? Casos de niños con síndromes, con patologías que eran crónicos, se están revirtiendo. ¿Mm? ¿Y por qué se revierte eso? ¿Por qué? Porque habrán conectado, habrán encontrado una diferente perspectiva en un mundo en donde nos tienen acostumbrados de que si tenés algo es irreversible y crónico y no lo podés sacar más, cuando antes era posible de que cambie. Porque si nosotros vamos bajo las leyes primarias o principales del mundo o del universo, ¿qué dice él? Que todo en el universo sigue expandiendo. Entonces, si todo sigue en el universo expandiendo, todo se sigue modificando, pero la expansión es creación. Entonces, ¿qué quiere decir? Nunca, nunca va a destruirte algo que se va creando y va expandiendo. Y para terminar esto de las perspectivas, a los 29 años, no, 28 años, Bruce Lee, un artista marcial, tuvo un accidente que se rompió la espalda. ¿Mm? En ese momento, frente a la tecnología médica que había y las prácticas, le dijeron, mirá, no puedes hacer más artes marciales. Entonces, él, no conforme con el resultado, se pasó año, año y medio leyendo, ¿sí? Leyendo un montón de técnicas de muchas artes marciales, leyendo filosofía, leyendo libros de espiritualidad, leyendo libros de Buda, por ejemplo, y empezó a agarrar, a reunir toda esa información y la empezó a aplicar para como encuentro hacia él. Y desarrolló una habilidad tan única y unos movimientos tan únicos y unos golpes tan únicos y sobre todo se regeneró la espalda, ¿sí? Porque se regeneró la espalda, no sabían cómo podía hacer todo ese ejercicio que hacía con la espalda rota. Descubrió que cuando frente al mundo de lo imposible, siempre hay posibilidades que pueden cambiarte o pueden sacarte del lugar que estás habitando. Y Bruce Lee lo hizo. Pero después, ¿qué pasó? El no avanzar en esa evolución y seguir haciendo lo mismo que él apuntaba antes de esa evolución con ese encuentro que lo sacó de ese dolor, no terminó, ¿sí? Quitándole la vida. Por eso, nadie debe detenerse en su viaje. Todos tienen que seguir ampliando la perspectiva. Una perspectiva te lleva a la otra. Y así, ¿sí? Incesantemente. Nunca hay imposibles. Los imposibles los metemos nosotros para que no sean posibles, porque este medio trata de imposibilitar porque nos ponen a todos en una perspectiva constante de siempre de necesidades, carencias, dependencias y falencias. Y cuando nosotros caemos en esas facetas internas, esas emociones, en lo inmediato y en el afuera, siempre vamos a generar un conflicto, siempre vamos a generar un mal en el otro. ¿Mm? Aunque yo no quiera generarle mal al otro, porque no soy mala persona, no se trata por ser mala persona, ni buena persona. Se trata en qué haces con la energía que tienes para crear y qué haces con la energía que tienes para destruir. Dicho todo esto, y esperando que hayan tenido un maravilloso streaming, les envío un gran abrazo.
Y la observación que hice con respecto a los mensajes que me envían, no estoy enojado con nadie porque después me mandan disculpas, no estoy enojado. Les digo que esas cosas pasan y se pueden cambiar porque los únicos que se hacen daño son ustedes, ¿sí? Porque se sienten como insatisfechos o se sienten que les falta algo y eso también va a intentar hacer daño al otro. ¿Eh? Por eso muchas veces lo manifestamos. ¿Por qué lo manifiesto? O estos mensajes de decir, mirá, no te quería escribir, pero te escribo porque, eh, no sé, mira, no te quería escribir nada, porque no quiero nada con vos, ¿eh? No quiero nada, pero te quería escribir y te quería decir que no dejo de pensarte y no dejo de tenerte en mis sueños. Y ahí es cuando vos decís, pero si no querés nada y no querés saber nada, ¿para qué me escribís el mensaje? ¿Por qué no te lo guardas y yo no me entero? ¿Por qué querés que me entere? Y porque en parte hay algo que quieres y quieres que se entere, por eso se lo transmitís. O hay algo que transmitiéndolo querés lograr a cambio y muchas veces dicen, no, porque yo quiero lograr paz, porque yo me libero, te lo digo y demás. Y en realidad no hace falta decirlo para liberarse, tampoco. ¿Eh? Porque al final siempre es como que se necesita al otro para liberarse, igual. Así que bueno, espero que hayan podido entender. Como siempre les digo, no busco que me crean ni que coincidan. Es simplemente una ayuda que está ahí y ustedes la usan o la tiran. No pasa nada. Que tengan un maravilloso día. Les envío un gran abrazo. Chau, chau. Y créanme que esto fue más que un streaming. Fue más que un streaming. Aplíquenlo y después vean. Que tengan maravilloso día. Chau, chau.